Muy buenas tardes. Quiero en esta ocasión agradecer de forma especial a los organizadores por su invitación para poder tratar este tema que de momento puede ser percibido como algo secundario, pero que les puedo garantizar que en los próximos días, semanas y meses va a generar muchos comentarios y es el relativo a la situación de corrupción frente a la pandemia del COVID-19. Es decir, cómo en situaciones de crisis como esta en la que estamos viviendo, se generan oportunidades no solamente para hacer cosas positivas, sino en especial para cometer delitos, y en particular los delitos de corrupción. Por eso el tema que voy a tratar hoy día, muy brevemente, es el de corrupción y COVID-19. Este es un asunto sobre el cual ya he venido hablando en otros foros en las últimas semanas y donde la reflexión en verdad gira en torno a una cuestión inicial que tiene que ver con los aspectos criminológicos, ¿no? Para estudiar un delito, para entenderlo, hay que primero tener un approach a la situación criminológica, ¿no? Es decir, a la data empírica. Y acá uno puede tener como punto de partida que en verdad toda crisis, en este caso la del COVID-19, implica en términos generales una crisis de valores, una crisis de legalidad, ¿no? Se trata, en suma, de la administración de bienes escasos. Es decir, el Estado, el gobierno, los privados tienen que administrar bienes escasos. La vida es un bien escaso en una situación como esta, la salud igual, la libertad, estamos confinados, el patrimonio igual, como decía Hassemer, ahí están los cuatro bienes jurídicos esenciales vinculados al desarrollo del ser humano, cuáles son la vida, la salud, la libertad y el patrimonio, es decir, ese núcleo fundamental, el núcleo duro de bienes jurídicos individuales que se ven afectados en situaciones de crisis, ¿no? Por ejemplo, podríamos añadir otros, ¿no? Como la privacidad, ¿no? El uso de la inteligencia artificial es un mecanismo a través del cual se puede afectar la privacidad. Ha salido hace pocos días publicado, por ejemplo, el Decreto Supremo 070-2020 PCM, salió el viernes publicado, según el cual el Estado puede recopilar información de la geolocalización de los teléfonos celulares y poder utilizarla a través de mecanismos predictivos, mecanismos de inteligencia artificial para combatir la pandemia, como se ha hecho en algunos países orientales, ¿no? Me estoy refiriendo en particular a Japón, a China, a Singapur, Corea, bueno, y por extensión Israel, ¿no? Claro, entonces ahí se genera un conflicto entre lo que es privacidad y lo que es la protección de un bien jurídico colectivo, cual es la salud pública, ¿no? Claro, es un balance que da en verdad para todo un foro, para toda una discusión. De hecho, en las próximas semanas estamos organizando con la Universidad de Salamanca un foro que seguramente va a ser multitudinario, siempre online, donde uno de los issues en la mesa 2 en la que yo participo, vamos a tratar este tema que tiene que ver con la privacidad versus el uso de la inteligencia artificial para combatir la pandemia. O también podemos poner como ejemplo de los riesgos que trae la administración de bienes escasos, como es el de la ciberseguridad, ¿no? Así como se genera un espacio para la corrupción, se genera también un espacio para la vulneración de la ciberseguridad. No hay mejor situación como esta, en la que todos recurrimos a los sistemas online, como para que la ciberdelincuencia pueda tener un caldo de cultivo y un caldo de desarrollo. Y hablando del patrimonio en concreto, dado que eso se relaciona más con las cuestiones de corrupción, ya hemos visto nosotros en las últimas semanas todo el esfuerzo que viene haciendo el Estado peruano, la sociedad en general, por la administración de estos recursos escasos, ¿no? Alimentos, insumos médicos, medicinas, suministro de seguridad industrial, y eso implica dinero, ¿no? Eso implica mucho dinero. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que publicó hace pocos días la BBC News, la BBC News puso este titular, ¿no? Dice, coronavirus, ¿qué dice sobre la economía y el gobierno de Perú que el país prepare el mayor plan de estímulo de América Latina contra el COVID-19? Claro, y esta nota trae consigo la información de la decisión del Estado peruano de invertir 25.000 millones de dólares. Y esto estamos hablando de una suma inicial, a la cual ya se han venido sumando
otro tipo de inversiones públicas que ha realizado o ha decidido realizar el gobierno en las últimas semanas, ¿no? Entonces, 25.000 millones de dólares es un montón de dinero. Dicho de otra forma, son 25.000 millones de oportunidades para que se pueda cometer actos de corrupción. Y siempre alrededor de lo que es la administración de los bienes escasos, ¿no? Prestaciones sociales e inversión pública. La pregunta es, ¿quién administra los bienes escasos y cómo los administra, ¿no? ¿Quién los administra? En principio, ya estamos viendo, en virtud de las reglas que ha dictado el gobierno en las últimas semanas, el Estado. Y por otro lado, los particulares, las empresas. Lo que abre el espacio para la discusión sobre el valor, si lo tuviera, del compliance, ¿no? Como las empresas que proveen servicios al Estado y a través del Estado proveen indirectamente servicios a la sociedad, pueden prevenir o no prevenir actos de corrupción, ¿no? Por otro lado, ¿cómo administrar esos bienes escasos, ¿no? Tenemos varias opciones. La regla de mercado, oferta y demanda, con las distorsiones que se han venido generando en los últimos días a través de actos de acaparamiento o especulación. Restricciones estatales, por ejemplo, el uso de las AFPs. El gobierno tiene un debate en este momento abierto con el Congreso, porque el gobierno ha dado una regla para poder retirar de las AFP hasta 2.000 soles, más unos adicionales, mientras que para el Congreso la regla debe de ampliarse, ¿no? Y hay una ley ahí pendiente de aprobación, promulgación, perdón, por parte del presidente. O podríamos pensar en torno a cómo administrar esos bienes escasos en los controles ex ante, ¿no? Se acaba de aprobar la ley 31.016 de control concurrente en la Contraloría General de la República, lo que para mí es sumamente extraño, porque para que la Contraloría pueda realizar el llamado control concurrente, no necesita pedirle permiso a nadie. Entonces, no necesita pedirle permiso al Congreso, al presidente, a nadie, porque el control concurrente ya es una potestad de la que cuenta la Contraloría, solo que la Contraloría esperaba que esa ley del control concurrente venga con su cheque en la mano, es decir, con plata, ¿no? Y el gobierno no le ha dado ni un sol. Por eso se ha generado un debate entre el Contralor y el Poder Ejecutivo. El Contralor sale en una noticia hace algunos días diciendo, el controlado no puede controlar al controlador, el controlado no puede regular al regulador, el Ejecutivo no puede regular a la Contraloría. Claro, pero es porque esa ley no ha venido con un cheque bajo el brazo para hacer viable ese control concurrente, eso implica plata, ¿no? O podemos pensar, siempre hablando de la pregunta de cómo administrar estos bienes de caso, el control posterior, las reglas ex post, ¿no? Dentro de las cuales está no solamente la actuación de la Contraloría, sino también el recurso al derecho penal. En todo caso, tanto el derecho penal como las normas previas de control, me estoy refiriendo a las normas administrativas, lo que tratan de prevenir y evitar son estas distorsiones, ¿no? En la regla del mercado. Son estas distorsiones que hay alrededor de la oferta y la demanda, más aún en un contexto en el cual, como ya estamos viendo, el gobierno va a realizar una inversión pública cuantiosa, ¿no? 25.000 millones de dólares con la finalidad de poder superar la pandemia. Y estoy hablando de 25.000 como una inyección inicial. Ahora en estos días se viene hablando de la inyección que el Estado podría poner al sistema educativo, a las microempresas, a las medianas empresas, al sector minero, y así vamos sumando, y evidentemente la bolsa va creciendo. La bolsa va creciendo, en consecuencia son más oportunidades de administración de recursos escasos, son más oportunidades para la comisión de potenciales actos de corrupción. Bien, ahora, decantado este aspecto criminológico, toca aproximarnos a la regulación penal para la prevención de estos actos de corrupción, entre comillas, en términos amplios, ¿no? Claro, y digo en términos amplios porque hay todo un debate en torno a si la corrupción se agota únicamente en aspectos propios del sector público, delito de cohecho, delito de colusión desleal, negociación incompatible, tráfico de influencia, etcétera, o si es que la corrupción es un atributo, es un adjetivo, es un predicado que se puede atribuir también a los particulares. Yo en especial, de mi punto de vista, si es posible esa extensión, considerando que todo acto de corrupción implica una situación de abuso de poder. Entonces, en la medida que hay una situación de abuso de poder, se puede hablar
de la corrupción en términos privados, ¿no? Basta ir a regulaciones como la alemana, la italiana, la francesa o la española, y ahora la peruana desde hace un par de años, para poder saber de que la corrupción es un delito que también puede ser cometido por particulares. Entonces, por ese motivo es que vale la pena poner en relieve qué delitos vinculados al orden económico pueden ser cometidos en tiempos de administración de recursos escasos como este, ¿no? Y claro, para empezar, remitiéndome a los delitos contra el orden económico de los artículos 232 al 243 del Código Penal, lo primero que se tiene que decir es que echamos de menos por lo menos dos tipos penales, ¿no? Por un lado, el famoso delito de abuso de poder económico del 232 del Código Penal, que fue una de las figuras básicas, ¿no?, para el desarrollo del derecho penal económico que en el Perú. De hecho, a mi entender, no se puede hablar de derecho penal económico en sentido amplio, como dice Bajo Fernández, si es que no contamos con un tipo penal anticárteles, un tipo penal antitrust, un tipo penal para sancionar los actos de abuso de poder económico que consiste en la realización de prácticas o acuerdos restrictivos de la libre competencia. Claro, ese delito, el artículo 232 del Código Penal fue derogado en el año 2008. Estuvo vigente desde el año 91, prácticamente nunca se aplicó, nunca hubo una condena, pero fue derogado sin más en el año 2008 a propósito de las normas de implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Lo que ha generado desde mi punto de vista no una situación de igualdad, sino de desigualdad. Se supone que la implementación del Tratado de Libre Comercio debió traer consigo una suerte de equiparación entre las regulaciones peruanas y americanas. Esto trajo lo contrario. Porque mientras en Estados Unidos es un delito cometer cárteles ilegales, organizarse a través de mecanismos de antitrust, mientras eso es delito en los Estados Unidos, acá en Perú es una simple infracción administrativa. Con lo cual, una ley que debía de equiparar ambas regulaciones, lo que ha terminado es generar un desequilibrio, ¿no? Algo que para una empresa puede ser delito en los Estados Unidos, no lo es en Perú, ¿no? Una empresa peruana que comete este hecho en los Estados Unidos comete delito. Una empresa americana que comete ese hecho en Perú no comete delito. Y es una situación de desigualdad. Por ese motivo es que esa derogatoria fue sumamente cuestionada en el año 2008, ¿no? Y esta norma hubiera tenido sentido en estos tiempos donde a los actos de acaparamiento, a los actos de especulación, se han venido sumando potenciales actos o posibles actos de abuso de poder económico en el mercado, ¿no? Empresas, empresarios o distribuidores que se han podido organizar con la finalidad de poder administrar los recursos escasos de la forma más conveniente, alterando la libre formación de precios, ¿no? Segundo delito que se puede echar de menos en estos tiempos es el acaparamiento, ¿no? El acaparamiento es un delito que estaba regulado en el 233 del Código Penal y que consistía en la sustracción del comercio de bienes de consumo o producción con la finalidad de alterar los precios, ¿no?, provocar escasez, obtener un lucro indebido, etcétera. Todo esto en perjuicio de la colectividad. Esa ley también fue derogada a propósito del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, de manera que mis comentarios anteriores pueden añadirse o extenderse también en torno a esta omisión o ya vacío, digamos, legislativo que tenemos nosotros frente a la legislación. Ahora, ¿cuáles son los delitos que sí están vigentes, ¿no? Porque lo anterior entonces es crítica a la derogación del delito de abuso de poder económico en el mercado y de acaparamiento. Pero ¿cuáles son los tipos penales vigentes, ¿no? Y que desde el punto de vista del sector privado, desde el punto de vista de la actuación per se de los particulares, podría tener cierta relevancia en estos tiempos. Por un lado tenemos el delito de especulación del artículo 234 del Código Penal. Por otra parte tenemos el tipo de adulteración del 235 y sobre el agravante común del 236 y el delito de venta ilícita de mercadería del 237, sobre los cuales hablaré rápidamente para entrar al tema más importante que tiene que ver con la función pública. Claro, el delito de especulación del 234, del que se ha hablado mucho en las últimas semanas, es un delito lamentablemente inaplicable, ¿no?, porque sanciona al productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos de primera necesidad, ¿no?, considerados oficialmente como de primera necesidad. Dice la ley 234 del Código Penal
que esa puesta en venta de productos de primera necesidad debe de ser a precios superiores a los fijados por la autoridad competente. ¿Qué es esto, no? Esto implica una remisión inversa, ¿no? Es decir, la ley penal se remite a la legislación administrativa, es una revisión dinámica, ¿no? A la ley administrativa. Esa revisión dinámica de la ley administrativa implica que la ley administrativa tendría, por una parte, que establecer un listado de cuáles son los productos de primera necesidad y, por otro lado, cuál es el precio regulado, ¿no? Hoy día todo el mundo se puede reír de esta ley, porque es una ley que proviene de la época de Adán García. Es una ley de los años 80. Es un tipo penal que tiene su raigambre en un viejo decreto legislativo número 123 de delitos económicos o delitos cometidos en el mercado. Claro, donde el gobierno, el Estado, podía fijar a través de una norma cuáles eran los productos de primera necesidad y cuál era el precio. La leche vale tanto, el pan vale tanto, el arroz vale tanto, la mascarilla vale tanto, el alcohol vale tanto. Claro, y no solamente me refiero al alcohol de beber, sino especialmente al alcohol de mano, que ahora es tan escaso. Claro, entonces en ese contexto, no tenemos hoy en día un sistema que permita hacer eso. Nosotros tenemos un programa económico en la Constitución que no es compatible con una economía dirigida de mercado o una economía donde el Estado interviene en la formación de precios o el Estado interviene en la oferta y la demanda. El Estado es un corrector, muy bien, para el funcionamiento del mercado, árbitro, corrector, tiene una intervención subsidiaria para corregir las distorsiones en el mercado, pero el Estado no puede regular la economía. Por ese motivo, este tipo penal de 234, tal y como está configurado, es un delito, ¿ya?, de inaplicable situación acá en el Perú. No se puede aplicar, porque no hay ley administrativa que defina cuáles son esos bienes de primera necesidad y cuáles son los precios correspondientes. Eso sería parte de lo que Bajo Fernández llamaba derecho penal económico en sentido estricto, es decir, aquellas reglas de la economía impuestas por el Estado y que van a ser protegidas a través del derecho penal. Es decir, la protección de la intervención del Estado en el mercado. Esta es una norma que es un rezago de una época anterior, previa al programa económico de la Constitución de 1993. Claro, entonces, este primer párrafo, el delito de especulación, es inaplicable, no se puede aplicar. Tendría que haber una reforma legislativa para configurarlo en otro sentido y tal vez implementarlo, dándole vida también al delito de acaparamiento, pero sin recurso a reglas de naturaleza administrativa, sin ser tipos penales en blanco, porque el Estado no puede regular la economía. Tenemos en el 234 tres párrafos adicionales que sí están vigentes, ¿no? Porque aunque aparentan ser normas de agravación o de atenuación, no lo son, son tipos penales propios o autónomos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Párrafo 2, vender bienes o prestar servicios a precio superior al que consten las etiquetas, ¿no? Ahí no hay regulación del Estado. Ahí simplemente vale ver la etiqueta, el emblema, el envase versus lo que significa el precio que te quieren cobrar. Esa diferenciación, ese acto de diferenciación puede implicar un delito. Lo mismo si hay una diferencia entre el peso y medida ofrecido y el peso y medida que se te entrega. Lo mismo con los embalajes y recipientes, respecto a las cantidades, ¿no? Son tipos autónomos, pero claro, no son la esencia de la especulación. De hecho, cuando yo comentaba estos tipos penales hace tantos años, yo decía de que estos tipos penales son más tipos de adulteración que de especulación, porque estoy adulterando el precio, estoy adulterando el peso, estoy adulterando la cantidad. Por lo tanto, no tiene la naturaleza de un delito de especulación. Y eso nos lleva a comentar rápidamente el 235 del Código Penal, el delito de adulteración. El que altera o modifica la cantidad, calidad, peso, medida, suena muy parecido al párrafo 2, 3 y 4, el 234, de artículos considerados oficialmente de primera necesidad, o sea, nuevamente economía dirigida al mercado. Entonces, el que altera o modifica la calidad, cantidad, peso, medida de artículos considerados oficialmente de primera necesidad en perjuicio del consumidor. Claro, nuevamente, un tipo penal inaplicable, ley penal en blanco, no hay un referente administrativo, por lo tanto, esta norma no se puede aplicar. Sí son aplicables los párrafos 2, 3 y 4 del 234 ya mencionado. Muy bien, si tú estás en una tienda, si tú eres un distribuidor, un comerciante o un consumidor y ves esa diferencia
entre precio, cantidad, medidas, entre lo que se te oferta y lo que se te quiere dar, eso ya de por sí es un delito. Y eso no requeriría ninguna norma administrativa que defina cuáles son los bienes de primera necesidad o cuáles son los precios. Son normas que, aunque viejas, siguen funcionando, ¿no? Siguen funcionando y podrían tener algún valor dentro de esta pandemia. El 236 del Código Penal trae un agravante, ¿no? Que puede tener sentido también. Se agrava la pena cuando el delito se comete en época de conmoción o calamidad pública. Por lo tanto, si estamos ante un delito de, entre comillas, especulación, que en verdad aparenta ser adulteración, párrafos 2, 3 y 4 del 234, lo que vamos a tener acá es la posibilidad de aplicar un agravante, porque la situación de pandemia, la situación de esta emergencia nacional sanitaria, puede ser equiparada a una situación de conmoción, calamidad pública, de forma que, de forma que la pena puede verse agravada y puede llegar hasta 6 años de privación. Último tipo penal vinculado al sector privado que voy a comentar, ¿no? La venta ilícita de mercadería. Y digo último porque también podría comentar los tipos de corrupción privada, pero ya no hay tiempo para eso, vamos a entrar a hablar de corrupción pública. El tipo penal de venta ilícita de mercadería sanciona al que pone en venta o negocia de cualquier manera bienes recibidos para su distribución gratuita. Fíjense ustedes la trascendencia de esta regulación, ¿no? Fíjense ustedes la trascendencia de esta regulación porque nos encontramos aquí con una situación directamente aplicable a la situación actual. Bienes que tienen una finalidad de distribución gratuita, donaciones, para hablar más claro, que emanan de particulares, porque si emanan del Estado tiene otra regulación, y eso ya nos llevaría al ámbito de los delitos de corrupción, eventualmente especulado, bienes de distribución gratuita, ¿no? Un privado, una empresa decide distribuir gratuitamente bienes, pero alguien decide no venderlos o negociarlos, ¿no? Dice, no, acá no hay donación que valga, ¿no? Yo soy el donado. Me quedo con los bienes, los vendo, los negocio, cometo delito, pena privativa de 1 o 2 años, ¿no? Y la pena se agrava si es que el delito se comete también en época de conmoción o calamidad pública. O si este delito ya es cometido por un funcionario servidor público, ¿no? Que actúa como tal o abusando de su cargo, ¿no? Claro, en estos casos la pena puede llegar hasta 8 años de privación de la libertad. Delitos del sector privado, del ámbito privado, que pueden tener trascendencia en esta situación. Ahora entramos a ver los delitos propiamente objeto de este comentario, de esta intervención, ¿no? Que son los delitos contra la administración pública y que pueden ser cometidos fácilmente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Me voy a referir a los siguientes por enumerar los más importantes. Por un lado, el delito de colusión del artículo 384 del Código Penal. Por otro lado, el delito de peculado, doloso y culposo, 387 del Código Penal. El peculado de uso, el 388 del Código Penal. La malversación, que es el delito del 389 del Código Penal. Claro, algo que ya había adelantado hace un momento, ¿no? La extensión del tipo, el 392 del Código Penal trae consigo una regla de extensión del tipo penal, ¿no? Porque para todos estos delitos mencionados, especialmente el peculado o la malversación, 387, 389, nos vamos a encontrar con la situación siguiente. Nos vamos a encontrar con que los particulares, de manera expresa, según la ley, también pueden cometer este delito. Claro, ya nosotros estamos, digamos, más o menos habituados. En el Perú, en otros países eso no es viable. En el Perú estamos, digamos, familiarizados con la punición de particulares que intervienen en delitos de funcionario, ¿no? Yo recuerdo en los años 2000, cuando empezó la persecución de los casos vinculados a la época de Fujimori y Montesinos, una gran discusión jurisprudencial tenía que ver con la punición del particular que cometía el delito de funcionario, muy bien, ayudándolo a cometer. Es decir, por ejemplo, un delito de corrupción, un delito de corrupción en el que, un delito de corrupción en el que la intervención del funcionario ha venido de la mano con la intervención de un particular, ¿no? Recuerdo específicamente el caso del ex congresista Luis Bedoya de Vivanco, ¿no? Luis Bedoya de Vivanco recibe un dinero, perdón, él es alcalde de Miraflores, ¿no? Recibe dinero
de parte de Montesinos para su campaña, $25.000, ¿no? Claro, recibe dinero siendo un particular, porque era para su campaña. La condena vino por peculado del delito 387 del Código Penal. Como Montesinos era el autor de peculado por ser funcionario, Luis Bedoya de Vivanco era el particular que se había beneficiado de él, ¿no? Entonces, el peculado a favor del tercero, ese tercero beneficiado era Luis Bedoya de Vivanco. Fue condenado por complicidad primaria. Claro, pero esta discusión a la cual estamos habituados acá en Perú no es una discusión que sea de recibo en otros países. Para ir acá simplemente muy cerca, Chile, en Chile no es posible mantener el mismo título de imputación. Es decir, en un caso como el de Luis Bedoya de Vivanco, no hubiera habido punición para Luis Bedoya de Vivanco en virtud del tipo penal de peculado. Se hubiera tenido que buscar otro delito que pudiera calzar en el hecho para poder sancionarlo. Eventualmente hurto, si él hubiera estado a cargo de la administración de los bienes, apropiación indebida, etcétera, pero no el delito de funcionario. No rige entonces la tesis de la unidad de título de imputación. Y eso lo hemos conocido los peruanos muy bien porque el Estado peruano pidió la extradición de Borovio, que había estado en una situación muy similar a la de Bedoya de Vivanco, y la extradición fue rechazada porque el gobierno chileno, la corte chilena consideraron que eso no era delito en Chile. Otro ejemplo, ¿no? El caso de Chut Landazuri, ¿no? Chut Landazuri también recibió plata de Montesinos, según se pudo ver en algunos videos. Se pide la extradición a Suiza, Suiza rechaza la extradición diciendo de que eso no era considerado delito en Suiza. Claro, entonces algo que acá en Perú es algo relativamente frecuente, habitual, nos hemos acostumbrado a aceptar a pie juntillas la punición de particulares dentro de los tipos penales de funcionario público, no es algo que sea universalmente aceptado en el moderno derecho penal. De hecho, en el caso de Luis Bedoya de Vivanco, incluso el caso se llevó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional intervino para decir dos cosas, ¿no? Primero dijo de que la tipicidad no era un asunto del juez constitucional, ¿no? Es decir, que ellos no se podían pronunciar acerca de si el juez había hecho bien o mal en condenar a Bedoya de Vivanco por peculado, porque eso no era un tema que le correspondía al juez constitucional. Sin embargo, curiosamente, podemos ver la sentencia, el fallo dijo, sin embargo, para que no haya duda, por si acaso esto sí es delito, ¿no? Y dijo en buena cuenta de que Luis de Vivanco había sido bien condenado. O sea, pese a que dijo, no me puedo pronunciar, no es mi materia, por si acaso, si tuviera que hacerlo, yo sí considero que esto es delito. Es decir, que los particulares pueden cometer delito de funcionario. Bueno, sobre esto volveré en un momento, pero quería adelantar la regla del 392 del Código Penal. La regla del 392 es diferente, porque el 392 no requiere extender jurisprudencialmente o doctrinalmente el delito de funcionario. El 392 está creado específicamente para extender, salvaguardando el principio de legalidad, la punición por peculado o malversación. ¿Qué dice el 392? Dice, están sujetos a los prescritos en el 387 al 389 los que administran o custodian dinero pertenecientes a las entidades de beneficencios similares. Incluso en la parte final dice dinero viene destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social. Es decir, incluso los particulares, muy bien, cuando administran bienes que pertenecen a particulares, pueden cometer estos delitos, siempre y cuando, claro, de por medio hay un funcionario para que sea calificado como delito de peculado. Entonces, estamos aquí en el 392 ante la llamada fórmula de peculado por extensión, ¿no? Donde no va a haber ninguna discusión de legalidad, ¿no? Un privado que ayuda a un funcionario a llevarse bienes donados por el Estado a familias empobrecidas, o un privado que ayuda a un funcionario o se queda con los bienes destinados a fines sociales por orden del gobierno en tiempos de pandemia, comete el delito de peculado, por extensión. Y en ese caso ya a título de autor, no a título de particular, como en el caso de Luis Bedoya de Vivanco, sino a título de autor. Vamos ahora a comentar en consecuencia los tipos penales mencionados, ¿no? Como había adelantado, el primero es el de colusión desleal, ¿no? Y me voy a remitir a dos ejemplos periodísticos, ¿no? Dos ejemplos periodísticos para que esto se pueda comprender. Dos ejemplos periodísticos. Primero tenemos el caso
de un titular de RPP Noticias que dice: Fiscalía investiga presunta adquisición irregular de ventiladores para el hospital COVID-19 de ATE. Claro, hasta acá todo es absolutamente inocuo, inofensivo, ¿no? Pero si vamos a la noticia nos damos cuenta de que el contrato era por 6 millones de soles para comprar 35 ventiladores mecánicos. 6 millones de soles para 35 ventiladores mecánicos. Esto nos da un promedio de $50.000 por ventilador. $50.000 por ventilador, muy bien, cuando en el mercado internacional un ventilador en circunstancias normales te puede costar entre 3.000 y $10.000. Claro, ahora 50.000, ¿no? Bueno, hay una situación de urgencia, hay una situación de emergencia, escasez, especulación, acaparamiento en el mercado internacional. Incluso todo lo que pasa por Estados Unidos en las últimas semanas ha sido confiscado para uso propio. Muy bien. Entonces uno podría decir, bueno, esto podría estar justificado. Bueno, para la Fiscalía no lo está y ha abierto una investigación. El dato relevante para la llamada sospecha inicial simple, como dice la jurisprudencia de la Corte Suprema, la sospecha inicial simple se basa en el indicio del precio, ¿no? $50.000 por cada ventilador, ¿se pudo haber negociado mejor o no se pudo haber negociado mejor? Eso, claro, forma parte de la discusión del tipo penal de la colusión. Ojo, estoy partiendo del dato periodístico solo como dato general, no hay que respetar la presunción de inocencia, no sabemos si ha habido delito o no. Estamos partiendo de una simple hipótesis periodística, ¿no? Claro, si esto fuera cierto, fuera verdad, y se detectara de que el Estado pudo haber negociado mejor los precios, esto podría calificar como colusión. La colusión es el delito que está tipificado en el 384 del Código Penal. Y como dice mi colega y amigo Percy García Cabero, en el delito de colusión, la situación da de la siguiente, ¿no? El funcionario declina de su posición de garante frente a los bienes de la administración. El funcionario negocia en nombre del Estado. Ese funcionario declina de su deber de garante, muy bien, bajando la guardia en la negociación. Como dice Percy García, prácticamente no hay negociación. El particular no negocia con el Estado. Es decir, el Estado no está negociando, el Estado está favoreciendo al particular. Por eso es que claramente estamos aquí ante un delito de participación necesaria, ante un delito de confluencia de voluntades, ante un delito, digamos, donde la intervención del funcionario y del particular es absolutamente necesaria. Un delito de encuentro, un delito de participación necesaria. La ley sanciona cuando el funcionario concierta con los particulares para defraudar al Estado, párrafo 1, ¿no? Tipo penal, digamos, con pena reducida de 3 a 6 años, y el tipo penal se agrava y la pena puede llegar hasta 15 cuando la concertación da lugar a la defraudación patrimonial del Estado, es decir, cuando el perjuicio material ya se ha cometido. En el caso en mención, si se llegara a la conclusión de que se ha generado un daño al Estado, porque el Estado pudo haber pagado mucho menos por estos bienes, sería un típico caso de corrupción, ¿no? Segundo ejemplo, otro ejemplo, este ya viene del diario de la República, muy bien dice: Policía Nacional Perú habría contratado irregularmente con empresas de neumáticos. Claro, hasta ahí la nota tampoco tiene nada de malo, ¿no? La policía necesita neumáticos para vigilar las calles con los carros. Pero ¿qué pasa acá, no? La policía contrató con esa empresa de neumáticos 22.900 raciones de rancho frío, es decir, fiambre, ¿no? Comida, los sanguchitos, las bebidas frías, por 2 millones de soles. Es decir, cada ración policial costaba 87 soles. Bueno, chicos, ustedes que me siguen, ustedes que son estudiantes en su mayoría, saben que con 87 soles tú no te comes una ración fría, ¿no? Claro, alguien dirá, oye, ¿a dónde has ido a comer con 87 soles? Y además, acá estamos en economía de escala, ¿no? Cuando se supone que tú vas a negociar 22.900 raciones, yo negocio un buen precio, 87 soles. Claro, ese dato, digamos, de sospecha inicial simple, ese indicio inicial es el que ha determinado una investigación por parte de la Fiscalía por colusión desleal. Y todo esto también en tiempos de pandemia, ¿no? Pues se supone que son fiambres para la policía que está realizando su labor en estos tiempos de emergencia, ¿no? Claro, entonces, aquí, si se llegara a la conclusión de que el precio es un precio abusivo,
de que es un precio sobrevaluado, sobrevalorado, y más aún con el indicio, bien colateral o secundario, auxiliar, de que la empresa es una empresa de neumáticos, no es una empresa de comida, y si se llega a la conclusión de que, por ejemplo, como dice en la nota periodística, de que no es que esta empresa haya producido los bienes a vender, sino que esta empresa a la vez subcontrató a otra, lo que ya implica una pérdida de dinero, ¿no? Porque en la cadena de precios, quien subcontrata a otro paga un sobreprecio. Es decir, la policía no habría contratado directamente al proveedor final, sino al proveedor del proveedor, ¿bien? O al cliente del proveedor final. En ese tipo de casos, el precio sería un precio excesivo y podría eventualmente, probando todos los elementos de la colusión, desde luego dar lugar a la comisión de este ilícito. Claro, entonces, este es el delito que por definición, o digamos, por naturaleza, se podría cometer en una situación de pandemia. El delito de colusión desleal, porque, como decía yo hace un rato, son 25.000 millones de dólares para toda la inversión pública que va a realizar el gobierno en los siguientes meses, que puede dar lugar a la comisión de estos hechos delictivos por parte de particulares en connivencia con funcionarios. ¿Qué otro delito, no? Tenemos, por ejemplo, también, ya lo había mencionado, el delito de peculado. El peculado es un delito, muy bien, de funcionario público, ¿no? El funcionario viola su posición de garante, viola sus deberes de administración leal del patrimonio del Estado y se los lleva, se apropia los bienes. O permite que otro se los lleve, ¿no? Incluso permite si otro se los lleve, hay punición si el lo realiza de manera culposa e imprudente. Es decir, el delito tiene dos modalidades, ¿no? La modalidad dolosa, que sanciona el peculado propio a favor de uno mismo, el funcionario, el peculado a favor de un tercero, como el caso supuesto de Bedoya Vivanco que ya comenté, ¿no? Pero el peculado a favor del tercero también permite la posibilidad culposa. El último párrafo del 387 sanciona, muy bien, al funcionario público que permite por culpa o negligencia o imprudencia grave, dando ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos públicos. Claro, en ambos casos, peculado doloso, peculado culposo, hay un agravante, ¿no? Hay un agravante si es que los bienes están destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social. Por lo tanto, son delitos pensados también para tiempos de calamidad pública, ¿no? Y acá podemos poner también algunos ejemplos. Acá tenemos un caso revelado ya hace varias semanas por Gestión. Gestión lo titula así: Fiscalía investiga caso de presunta corrupción en entrega de bonos y víveres por COVID-19. Como ustedes saben, el gobierno aprobó un bono para la familia más vulnerable, 380 soles, que luego lo ha renovado hace pocos días, y también ha establecido subsidios para determinadas empresas que están realizando actividad bajo riesgo. Claro, en este caso, el Ministerio Público, según esta nota periodística, está investigando y hace varias semanas, ahora estos casos se han multiplicado, 76 casos, ¿no? De presunta corrupción en la entrega de los bonos de 380 soles y víveres a la población, ¿no? En medio del estado de emergencia por el bono del coronavirus. Claro, ¿qué había pasado? Falsos beneficiarios, ¿no? Se presentaban a la cola a cobrar los 180 soles. Falsos beneficiarios que se presentaban a la cola para recibir, muy bien, estos víveres que entregaba gratuitamente el gobierno. Claro, ¿qué es esto? Peculado. Son bienes que tienen una asignación específica, son bienes que tienen una dirección determinada y el funcionario o tercero se lo apropian o el funcionario permite que se lo apropien. Por lo tanto, podría esto recaer eventualmente como un caso de peculado en favor de tercero. Otro ejemplo, ¿no? Hace 2 semanas, hace 2 sábados, mejor dicho, la Policía Nacional intervino a una persona que tomaba pruebas de COVID-19, ¿no? De manera ilegal en Breña, ¿no? Claro, un dentista de nacionalidad china, nunca se había nacionalizado, tenía carnet de extranjería o tiene carnet de extranjería, fue intervenido portando pruebas de COVID-19, ¿no? La llamada prueba rápida, ¿no? ¿Y qué hacía? Atendía pacientes a domicilio y les cobraba 30 soles. Bueno, esto ha generado cierto revuelo en las redes en los últimos días porque no le han dado prisión preventiva. La Fiscalía pidió prisión preventiva, pero le han dado comparecencia con restricción. Claro, este podría ser un caso de peculado porque estos bienes
son bienes que son propiedad del Estado, me refiero a las pruebas rápidas, que tienen una asignación específica, ser utilizados para la prevención o persecución de la pandemia. Bien, ¿qué hizo este ciudadano chino? Según la información policial, este ciudadano se habría, digamos, infiltrado dentro del servicio de salud pública y aprovechando, digamos, el uso del uniforme había sustraído estos bienes. Claro, esto podría tener múltiples calificaciones, podría ser un hurto, si un funcionario público se lo ha facilitado, podría ser peculado a favor del tercero. Son las hipótesis que tiene la Fiscalía, que esto no lo ha podido realizar solo, sino que esto lo ha realizado con la ayuda de terceros y terceros que tienen que ser funcionarios públicos, que son los encargados de la custodia o administración del lugar. Por esa razón es que este es un caso que podría eventualmente calzar como un delito de funcionario. Otro delito que puede cobrar trascendencia en estos tiempos de emergencia es el de peculado de uso, ¿no? En este caso, ya el funcionario no se apropia del bien, no se lo queda para sí, sino simplemente lo utiliza, ¿no? No se comporta como propietario final, ¿no? Disponiendo del mismo, sino lo utiliza, lo aprovecha, usufructa del bien. Claro, en este caso, si estamos hablando de funcionarios públicos, que estos bienes destinados, muy bien, para la satisfacción de las necesidades de los más pobres del país, los utiliza, estamos hablando, por ejemplo, de bienes muebles o de bienes inmuebles, los utiliza para sí, podrían estar cometiendo delito de peculado de uso previsto en el 388 del Código Penal, que prevé pena de 1 a 4 años, ¿no? Otro delito que podría ser cometido también es el delito de malversación, 389 del Código Penal. Y esto sí tiene algunos antecedentes, ¿no? Porque tiempos de emergencia en Perú han habido varios. Hemos tenido el niño del año 2017, hemos tenido el niño en el año 97, hemos tenido el niño en el año 83. Claro, entonces todos estos casos de emergencia nacional, los tres mencionados antes de la pandemia, desde luego, por emergencia, por temas, digamos, eh, climáticos, ha dado lugar a que luego se descubran y se persigan casos de malversación. ¿Qué es la malversación? La malversación implica, para decirlo de forma muy sencilla, sacar un dinero de una partida pública y utilizarlo en otra. No es que yo saque dinero de la partida pública que tiene una finalidad específica y me lo llevo a mi casa, eso sería peculado. La malversación implica el caso en el cual el funcionario le da a los bienes o servicios que están bajo su custodia o administración una aplicación diferente a aquella a la que está prevista. Oye, yo tengo en la partida pública dinero para publicidad. Bueno, la voy a utilizar ahora para comida. O tengo dinero para comida, lo voy a utilizar ahora para publicidad. Imaginemos nosotros un alcalde que utiliza para publicidad plata que en este momento está dirigido para atender a los más necesitados. Claro, en este caso podríamos estar ante un caso de malversación. No estamos hablando del funcionario que se lleva el dinero para sí, repito. Estamos hablando del funcionario que le da el dinero público a los bienes públicos una aplicación diferente a la prevista. Pero si con esa aplicación diferente perjudica a alguien, perjudica el servicio, entonces comete delito de malversación. Y es más, lo puede cometer de forma agravada si es que estamos hablando de programas de apoyo social o programas asistenciales o que implican ser destinados a, digamos, personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, la pena prevista es una pena que se puede agravar y puede llegar hasta 8 años de privación de la libertad. Entonces, podemos encontrarnos en buena cuenta ante dos situaciones posibles, ¿no? Podemos encontrarnos ante el caso en el cual el funcionario público utiliza, en mi ejemplo, he puesto, dinero de la publicidad para fines asistenciales. En ese tipo de casos, alguien diría, merece un premio, ¿no? Bueno, en el caso de la ley penal, el premio es no sancionarlo, porque en ese caso no se está entorpeciendo el servicio, porque dice la ley que se sanciona siempre y cuando se le dé al bien una aplicación definitiva diferente. Y eso ya en la jurisprudencia penal implica una situación de ponderación, ¿no? En los casos en los cuales la ponderación implique un uso público para una finalidad superior, en ese caso ha destacado ya la jurisprudencia, incluso la Corte Suprema, que no hay tipicidad, que no hay delito. Delito se habría si es que pasara lo contrario. Si es que el dinero, por ejemplo, previsto para una utilidad pública, social, asistencial, como la que ya he mencionado, se utiliza a contrario censo, según el ejemplo, para publicidad, ¿no?
para publicidad estatal. En ese caso, muy bien, podría existir la comisión de delito de malversación. Lo último en torno a estos delitos, para entrar a la etapa final de mi intervención. Lo último, ¿no? La extensión del tipo penal. Todos estos delitos, como ya he mencionado, peculado, malversación, no el de colusión, que tiene su propia regulación, pero sí el peculado 387, 388 y el de malversación 389, son delitos que pueden ser cometidos por funcionarios. Pero si estamos hablando de particulares que administran estos bienes del Estado o ayudan al Estado a administrar estos bienes, también cometen el delito a título de autor. Es decir, hay una suerte de extensión del tipo, como dice la ley 392 del Código Penal, que permite sancionar a estas personas, incluso en los casos en los cuales administran o custodian dineros o bienes destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social. Entonces la ley prevé, digamos, en ese contexto, muy claramente la posibilidad de la punición. Lo último de mi intervención, y con esto voy a terminar, lo último de mi intervención, ¿no? Tenemos que tener presente lo siguiente, ¿no? La pregunta que hay es si es que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de escasez de recursos, en estos tiempos cada espacio o hay un espacio para el compliance frente al COVID-19, ¿no? Muy bien, desde luego, uno podría hablar claramente de la necesidad de enfrentar el compliance, no solamente del compliance privado, sino también el compliance público. Y es más, podría ser un espacio por excelencia para el public compliance o compliance estatal, ¿no? Como yo siempre digo, esto del compliance público o estatal se explica con el cuento del doble muro, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes tu medianera en tu casa y tu vecino usa tu medianera para evitar construir la propia, ¿no? Claro, en las construcciones, según las normas de construcción civil, cada inmueble tiene que tener un muro, ¿no? Cada inmueble tiene que tener una medianera, ¿no? Tú tienes que tener la tuya, tu vecino tiene que tener la suya. Si tu vecino no tiene la suya y utiliza la tuya, se está ahorrando plata, es un freeloader. Por lo tanto, se está ahorrando plata, pero te está generando un riesgo. Por una parte, se está aprovechando de ti, porque está aprovechándose el esfuerzo ajeno, el recurso ajeno. Por otro lado, te genera riesgo a ti, porque ante un posible sismo, evidentemente esa medianera va a tener menor capacidad de resistir si es la única que hay entre dos inmuebles. A que hayan dos, cada una para resistir los embates de su propio inmueble. Claro, lo mismo merece el enfoque para mí, mutatis mutandi, cambiando lo que hay que cambiar comparativamente, metafóricamente, el compliance público y el privado. El Estado no se puede poner frente a la empresa y decirle a la empresa, oye, tú tienes que hacer compliance, ¿eh? Y gastar plata, recursos, ya compliance tú, porque yo soy honesto. Bueno, es como el vecino que dice, oye, con tu muro está bien, ¿no? Yo para qué voy a hacer un muro si ya tú tienes el tuyo. Exactamente igual. Tiene que haber dos medianeras, tiene que haber dos muros. El Estado no se puede servir del esfuerzo ajeno. Y más aún, si los delitos de corrupción, y específicamente delitos como el cohecho, el delito como la colusión desleal o el peculado a favor de tercero, estamos hablando de delitos de participación necesaria, delitos de encuentro, donde hay corruptor y corrompido. Hay agente de colusión y agente coludido. Muy bien, hay el peculador y el que ayuda al peculador. Consecuentemente, hay un sinalagma ahí. Hay un sinalagma donde la obra de uno se suma a la del otro. Por lo tanto, ambos tienen que trabajar en la prevención, tanto el Estado como los particulares. Por ese motivo, creo que en tiempos del COVID-19 hay un gran espacio, no solamente para el compliance privado, de las empresas privadas, sino también sobre todo para el compliance público. El Estado tiene que hacer compliance. Sin embargo, hablando ya de los privados, acá tenemos que ser también realistas, ¿no? Hoy en día el compliance es una realidad en algunas esferas del Estado y en las esferas de las grandes empresas. Las pequeñas empresas, las medianas empresas y las microempresas no tienen compliance. ¿Por qué? Porque compliance es una inversión, es plata, es dinero, es costo, ¿no? Y bueno, entonces los privados están en la lógica de, oye, tengo que pagar planilla, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar costos regulatorios, costos de funcionamiento, el internet, la luz, el agua. Yo no tengo plata para pagar en compliance. Por lo tanto, es un saludo a la bandera creer o pensar de que el compliance en tiempos de pandemia va a ser un freno o una barrera para la corrupción. Yo tengo mis dudas. Y peor aún porque en países como el nuestro,
donde este tipo de reglas que dicta el Estado son reglas que demuestran la informalidad. Ya estamos viendo toda la informalidad que a día a día o día a día exponen los medios de comunicación en varios lugares del país, donde pese a la regla del confinamiento, pese a la regla del metro de distancia, pese a la regla de respetar el toque de queda, pues la gente está en otra, ¿no? Y la gente no está en otra porque quiera, la gente puede estar en otra porque tiene necesidad de salir a comprar comida, tiene necesidad de salir a trabajar porque si no, no puede sobrevivir ni esa persona ni su familia el día a día. Hay algunas personas que pueden tener plata para salir a comprar el fin de semana por toda la semana y encerrarse el domingo. Hay gente que no. Hay gente que tiene que salir el lunes porque si no, no come el martes. Muy bien. Por lo tanto, ante esta situación de crisis, esta situación, digamos, de pandemia, de escasez de recursos, se produce una gran informalidad. Y la informalidad es el enemigo del compliance. Es decir, si hay mejor forma de destacar el compliance, el anticompliance es la informalidad, ¿no? Si el compliance es la formalidad, los protocolos, la regularidad, muy bien, la normalización, el anticompliance es la informalidad. Es decir, estamos en tiempos, los peores tiempos para el compliance, ¿no? Por lo tanto, hay la necesidad de contar con data criminológica como fuente del compliance. No se puede hacer compliance en las medianas, pequeñas y microempresas sin tener data criminológica. Yo me sumo por eso a lo dicho por Javier Cihuela Solá, uno de los ponentes, por cierto, en el foro que vamos a organizar en mayo, de Compliance y Criminalidad Transnacional, Javier Cihuela Solá, de la Universidad de Barcelona, donde él expone la necesidad de entender las empresas por dentro, ¿no? Entender la criminología de la empresa, cuál es el chip de la empresa, cuál es el ADN de la empresa, para poder a partir de ahí trabajar en términos de compliance. En resumen, y ahora sí ya termino, lo estaba anunciando hace rato, yo lo que creo que va a pasar es como decía al principio, de acá a unas semanas, meses, años, vamos a encontrarnos con muchísimos casos, ¿no? Muchísimos casos de persecuciones penales por colusión, por peculado, malversación, corrupción, tráfico de influencia, donde estos bienes escasos que el Estado está inyectando en la economía pueden haber sido objeto de delitos de corrupción en términos generales. Vamos a ver en consecuencia, más que prevención, más que compliance, represión penal, más de lo mismo, ¿no? Queda en consecuencia la hipótesis sobre la mesa, ¿no? La hipótesis a forma de pregunta, ¿no? ¿Es la crisis entonces una franja ajena al compliance y al derecho penal? ¿Es la crisis acaso una situación de aquellas que el profesor Jacobs denominaba caóticas? Eran situaciones ajenas, ¿no?, a las conductas neutrales o habituales, ¿no? Situaciones caóticas en las que el cumplimiento de los roles está completamente debilitada y en consecuencia no hay sino espacio para la represión o la respuesta penal y no para la prevención. Es, queridos amigos y colegas, lo que quería compartir con ustedes esta noche. Muchas gracias y si hay alguna pregunta por ahí, tal vez pueda responder algunas para tratar de terminar sobre la hora. Muchas gracias y si hay alguna pregunta trataré de responder. Alguien está preguntando acá en el chat del encuentro qué es el compliance, ¿no? Claro, hay que tener acá un acercamiento a lo que es compliance en términos normativos, ¿no? Hoy en día el compliance no puede ser entendido como cumplir la ley, ¿no? El compliance implica autoponerse reglas para poder cumplir la ley, ¿no? Yo siempre pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Los abogados que estamos acostumbrados a cobrar honorarios de éxito, ¿no? En muchos países cuando contratan abogados en Perú, o en Argentina, Bolivia o Ecuador, no sé si Chile, tienen miedo de que los abogados puedan usar plata del honorario de éxito para corromper un juez, ¿no? Entonces le dicen, oiga, yo a usted le puedo pagar su trabajo, pero no le voy a pagar honorario de éxito, porque si yo le pago un honorario de éxito, imaginemos, 10.000 soles, 20.000 soles, 10.000 dólares, 100.000 dólares. Yo que sé si una partecita de esa plata usted la va a usar para pagarle a un juez y así cobrar más rápido el honorario de éxito. Claro, entonces en Canadá, por ejemplo, cuando se contrata abogados en esta zona del continente, no te pagan el success fee del honorario de éxito. Y esa es una regla de compliance para prevenir la corrupción. No es que esté prohibido pagar honorario de éxito, simplemente es una regla de compliance. ¿Qué es el compliance? Por lo tanto, el compliance es la autorregulación regulada, ¿no? Es, digamos, mantenerte sobre la línea de flotación, ¿no? Entre tu esfera de libertad y el cumplimiento de la ley hay una brecha, ¿no? ¿El compliance qué hace? Reducir la brecha a través de reglas
que tú mismo te vas autoimponiendo. A ver si hay otra pregunta por acá. Dice, según Salinas Sigcha, los delitos de colusión, peculado, malversación y negociación incompatible, donde participan varios funcionarios o servidores públicos, solo serán autores de estos delitos aquellos agentes públicos que tienen una relación, competencia funcional específica con el objeto del delito, en tanto que los demás responderán penalmente por el mismo delito, pero en su calidad de cómplice. Por lo tanto, un particular podría ser autor. Claro, según la teoría de la unidad del título de imputación que emana de esa sentencia que mencionaba, del caso Luis Bedoya de Vivanco, estamos hablando ahí específicamente de un caso de peculado a favor de tercero. El funcionario público es el autor. El privado, el que se apropia del bien en el ejemplo, muy bien, comete delito de peculado, pero en grado de complicidad primaria. Nunca puede ser autor, pero sí puede ser cómplice primario. Ese es un supuesto completamente diferente al de 392 del Código Penal. 392 del Código Penal trae una fórmula extensiva. Entonces, aquel funcionario que administra bienes de particulares o aquellos particulares que participan en la administración de bienes por cuenta del Estado, se les considera funcionarios públicos. Por lo tanto, son reglas de extensión de la tipicidad. Y en ese caso, ya no estamos hablando de complicidad, sino en ese caso estamos hablando de autoría. Entonces, cuando tú aplicas el 392, ya no es un caso de complicidad, sino un caso de autoría. Caso de complicidad existe fuera del ámbito del 392 del Código Penal. Si hubiera alguna otra pregunta, estoy tratando de subir hacia arriba. A ver, un segundo. Vamos a ver si hay más preguntas. Si hubiera alguna pregunta adicional. No, no hay ninguna pregunta porque todas las demás están englobadas en la anterior. Bueno, señores, muchísimas gracias por la invitación y espero acompañarlos en cualquier otra ocasión. Muchas gracias, buenas noches, ha sido un placer. Hasta luego.